Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Construcción Podcast. El día de hoy nos acompaña Elian Jiménez, quien fue presidente del movimiento estudiantil de secundaria. Actualmente estudia sociología en la Universidad Nacional y además es representante estudiantil por su facultad. Elian, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, Casa, muy bien. Agradecido por la oportunidad de estar aquí, la verdad. Costó que se diera este podcast, intentamos hacerlo varias veces, pero aquí estamos para hablar y construirnos. Sí, 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 varias veces se lo estuvimos planeando, pero bueno, hasta que por fin se logra dar. La verdad tenía muchísimas ganas de que este podcast pasara, de que pudiéramos hablar un poco. Contanos un poco qué es lo que haces en la actualidad, cuál es tu papel principalmente dentro de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional. Bueno, como comentaste al principio, soy estudiante de segundo año de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional. Desde el año pasado, representante estudiantil de la carrera, mi puesto era consejo de facultad y dentro de la facultad me eligieron como coordinación general de la Facultad de Ciencias Sociales, soy representante, digamos, a nivel de asociaciones de la Facultad de Ciencias Sociales ante la decanatura, las direcciones de todas las carreras, las direcciones de posgrados y demás. Entonces, y es un rol muy importante la voz estudiantil dentro de esos espacios, como es la decanatura, el consejo de facultad, de arriba le decimos nosotros, que es donde están los directores y subdirecciones de las carreras, porque se toman muchas decisiones en torno a la Facultad de Ciencias Sociales y a veces son decisiones que llegan a afectar o a beneficiar a la población estudiantil y que no haya un papel ahí o que no haya un espacio de alguna persona ahí, estudiante, a veces se siente feo porque están hablando por nosotros. Entonces, esa era la idea de poder incidir en estos espacios. Me tocó a mí, pero es un espacio de todos los estudiantes de la facultad. Qué bueno, bueno, siempre es fundamental, ¿verdad? La participación y la inclusión de las personas estudiantes dentro de los lugares en los cuales se toman las mayores decisiones o donde se da a reflejar qué es lo que quiere distribuir o qué es lo que quiere compartir como tal la universidad. ¿Qué te motivó a poder o participar o qué pasó en tu vida que te interesaran todos estos temas? ¿Estudias sociología? ¿De dónde determinás que la parte social es lo tuyo? Bueno, es muy interesante porque por allá de 2019, bueno, a finales de 2018, con toda la huelga de los profesores, este, resalta mi interés, y los profesores están en la calle y no estamos recibiendo clases, y yo no me quedaba con solo ese no estamos recibiendo clases, sino como, ¿por qué no estamos recibiendo clases? Porque ellos están en la calle, esa huelga de 3 meses que ya sabemos cómo terminó. Después viene 2019 y empiezan ciertas cosas de afectación a los estudiantes. Un grupo de mi colegio decide manifestar un día con los profesores. Yo no estaba muy enterado, pero a la siguiente semana veo que hay muchos grupos de estudiantes en un montón de lugares pequeñitos. Entonces ya tomo la decisión, bueno, para hacer un antes de eso, había quedado presidente de ese colegio, había hecho un proceso de elecciones. Entonces, ya era como la representación del cole y vemos que es una necesidad de que nosotros digamos presentes, algo que pasa a ser un hecho histórico, la manifestación estudiantil de secundaria en 2019. Entonces ahí despierta mi interés por lo social, yo digo que mi interés por lo social es poder ver que las acciones que uno puede realizar sean en beneficio de gente que lo necesita. Es decir, siempre cuento esta anécdota, una vez después de todas estas manifestaciones, llegan un grupo de estudiantes y dicen gracias por levantar la voz por muchos, por poder hablar en tal lugar o por poder haber dicho esto, era lo que todos pensábamos. Entonces eso, ese confort de saber que uno está haciendo las cosas bien, despierta ese sentir social. Según yo en esos momentos iba a estudiar ciencias políticas. Era lo que yo quería estudiar porque me gustaba la política, yo sin saber que era ciencias políticas, realmente estaba noveno, iba para décimo, entonces era lo que según yo iba a estudiar. Pasa el tiempo en este movimiento, llego a ser presidente del movimiento de secundaria, gracias a las representaciones que había tenido en Pérez, mi paso por la Junta Directiva Nacional. Entonces conozco a una persona que nos llegó a asesorar, es David Porras, que ha sido mi mayor mentor, siendo sincero. Este,
me pregunto qué será lo que estudia él, porque nos había contado de sus representaciones, su paso por el movimiento estudiantil hace varios años, su paso por la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Entonces, de tanta admiración le pregunto, ¿y usted qué estudió? Me imaginé politología o administración, no sé, me imaginaba todo, y me dijo sociología y yo me quedo, ¿qué es eso? Entonces empieza la pregunta de qué es eso. Ya me cuenta un poco de la carrera. En este momento yo estoy terminando 10.º año, entonces ya el otro año tenía que elegir qué carrera iba a estudiar. Empiezo a investigar y resulta que esa carrera era lo que más se acoplaba a lo que yo quería hacer como ciencista social, que era poder ver y analizar las problemáticas e incluso poder llegar a soluciones o poder verlas desde un punto más crítico. Así llega la decisión de tomar la carrera y yo dije, sé yo una y voy por sociología. Esa era mi carrera, entonces decido, logro entrar a la primera, no sé cómo, la verdad, pero no, logro entrar a la Universidad Nacional y ahí, ahí estoy hasta el momento. Claro, sí, bueno, creo que realmente es muy importante como siempre tenemos personas, ¿verdad? Que nos guían desde cierto punto o tal vez llega un punto en el que hay algún objetivo de aspiración a que estas personas son ejemplos, son personas referentes tal vez en sus propios temas y que nos influyen hacia esto. Bueno, hemos hablado y me gustaría empezar con este tema, es el hecho de la educación, porque bueno, empezaste con educación de secundaria y aún estás en educación. ¿Vos cómo considerás que actualmente está la ruta de la educación, o si existe ruta, o cómo crees que se han abordado en el actual gobierno, incluso que arrastra algunas cosas del gobierno de Carlos Alvarado, pero cómo crees que Rodrigo Chávez y Ana Catalina Müller, creo que se llama, ministra de Educación, han abordado la educación? La educación es un tema muy complejo y yo agradezco haber estado kinder, primaria, secundaria y ahora universidad en el sector público, en la educación pública del país. Entonces tengo este sentido de agradecimiento y de ver que gente sin posibilidad económica ha podido estudiar y salir adelante en nuestro país. Ver el cómo ha estado la educación en los últimos años y cómo se ha ido deteriorando, es muy triste. Y como decís, es algo que se arrastra de muchos tiempos atrás, porque vemos muchos planes de estudios en cuanto a secundaria y los temas pueden variar, pero la metodología sigue siendo una que se ha utilizado desde que mi abuela estudia, desde que mi mamá estudia, desde que mis tíos estudian, desde que todo el mundo estudiaba. Es ir, recibir materia, después depositarla en un examen y ya. Cuando cambiaron los extraclases por estas tareas, como decían en las distintas evaluaciones, pues resultaba siendo lo mismo, pero seguimos esta lógica de memorizar. Pasa el gobierno de Carlos Alvarado, un gobierno que hace un récord histórico en el país con 3 personas en el alto mando del Ministerio de Educación Pública, que 2 se fueron por la puerta de atrás y por yo le digo así, una lo echamos nosotros, los estudiantes, y la otra también, porque con el tema de las pruebas FARO, pruebas que no estaban lo suficientemente bien preparadas, aunque se haya gastado una millonada en consultoría, no sabemos por qué tanta plata en consultorías para que al final no se hicieran porque estaban mal estructuradas. Entonces, se topa este gobierno con, di, yo digo así, todos los gobiernos que vienen es una semilla de esperanza del pueblo. En parte de la educación también está esa esperanza, pero vemos como un puesto como el Ministerio de Educación Pública está respondiendo a intereses personales, intereses de gente plutocrática en el país, de gente de mucha plata. Lo vimos con la negociación del FES, cómo querían debilitar a la educación superior universitaria. Y lo más interesante no era esto, sino cómo la ministra de Educación puso a la gente en un debate en educación primaria y secundaria contra universidades públicas. Es decir, si le damos plata a las universidades públicas, los chiquitos no van a poder ir al comedor. Eso no es cierto. Tenemos todavía problemas estructurales que vienen desde hace mucho tiempo, tenemos problemas de comedores que vienen desde hace mucho tiempo y no ha sido por darle plata a las universidades públicas, sino ha sido por una mala gestión y por malas asesorías de parte del ministerio. Ahora vemos cómo se da cuenta uno de por qué esa jugada y resulta que Catalina Müller es familia de la gente de la ULACID, una de las universidades privadas más fuertes y caras del país.
Entonces ahí es donde uno empieza a atar cabos y uno dice, ¿cómo una persona sin ese sentir real de lo que es la educación pública en el país puede estar en el Ministerio de Educación Pública? Sí, claro. Y bueno, bajo esta línea, durante su gobierno se ha popularizado mucho una frase de Rodrigo Chávez en la cual dice que en Costa Rica hay ticos con corona, ¿verdad? Y lo ha dicho muchísimas veces y que él quiere quitar esas coronas. Pero sin embargo me llama muchísimo la atención porque al menos con el caso de la Fundación Omar Dengo, que les quita la administración de los laboratorios informáticos estudiantiles, bueno, va a otro grupo de poder, ¿verdad? ¿Vos considerás que realmente las coronas no desaparecen y por el contrario, están cambiando de persona, pero los mismos privilegios siguen existiendo? Exactamente, eso no lo pudo haber descrito mejor. Eh, la corona no está desapareciendo y los que tenían por ejemplo, el caso de la Fundación Omar Dengo, que responde a los mismos intereses de Catalina Müller, porque resulta que es, creo que la prima o familiar cercano. Entonces, estas coronas nos las estamos dando a nosotros. Se las estamos quitando a cierta cantidad de gente, pero la estamos dando a la gente de nosotros. Otro caso con lo de los autobuseros, no, ahí no quitaron la corona y se la pasaron, no, no, más bien se la lustraron y se la pusieron en un lugar más resguardado, o sea, le dieron más salvedad a la mafia autobusera. Estamos viendo cómo en un montón de lugares no están quitando estas coronas. El tico no tiene corona, el tico, tan siquiera tico clase media, clase baja, no puede aspirar a una corona en este país. ¿Por qué? Porque seguimos respondiendo a intereses de gente de arriba. Sí, probablemente los ticos no pueden acceder a una corona porque no fueron donadores de la campaña de Rodrigo Chávez, que son a los que se está beneficiando como tal. Exactamente. Sí, sí, no, y realmente es como la realidad que muchas veces se está intentando ocultar, pero la corona no está extinguiendo, la corona se está cambiando, incluso con mejoras, como vos decías, la corona se está lustrando. Pero bueno, me parece increíble y quería, tocarlo con vos porque realmente la educación ha sido como los lugares en los que más se ha visto, los autobuses, incluso el tema de transporte público, que esto me lleva a otra cosa. El Frente Amplio propone un proyecto en el cual no se le cobren a algunos estudiantes que probablemente tienen algún tipo de beca el transporte público, porque sabemos que realmente son personas que con la beca no les alcanza. ¿Qué opinas de este proyecto? ¿Crees que podría ser viable o cómo podría impactar al resto de usuarios? ¿O crees que vos, como estudiante universitario, que probablemente tiene algún tipo de beca para poder estudiar? Me dijiste que sos de Pérez, entonces venís de la ruralidad, pero ¿cómo consideras o con qué ojos ves este proyecto? Es un proyecto sumamente necesario. Hablamos de una comunidad universitaria donde muchas veces llegar a fin de mes es lo más difícil, donde muchas veces tan siquiera tener para comer bien es muy difícil por temas de alquiler, mucha gente que viene de la ruralidad. Yo soy un foráneo más en la universidad, en este gran área metropolitana, entonces el pensar en pasajes a veces es muy rudo y este proyecto lo veo muy difícil de que pase por lo mismo que van a mucha gente decir más privilegios para los universitarios, pero no es un privilegio, es una necesidad. Y verlo también que el proyecto habla de las personas universitarias, no de las personas universitarias públicas, habla de las personas universitarias. Entonces, ver esto como una salvedad y tal vez un ahorrito para, perdón, para las personas universitarias, porque no solo en la pública están estas personas de bajos recursos que necesitan esto, sino que en las privadas también muchas personas que no pudieron acceder al sistema universitario público tienen que endeudarse hasta el alma para poder estudiar en privado y sacar, que es que no estamos hablando de 200 colones de un pase, estamos hablando de 500, 600, incluso hay pases como la Tuasa que sobrepasa los 1000 colones. Entonces, yo creo que es un proyecto muy necesario y que estaremos velando porque se cumpla en la medida de lo posible, pero hay que ver cómo le va en la Asamblea Legislativa. Realmente no sé qué tanta esperanza tener un proyecto de estos. ¿Por qué? Porque hay mucho anticuerpo, pero desde la comunidad universitaria y creo que desde la sociedad costarricense crítica y un poquito pensante y solidaria entenderían la necesidad de este proyecto. Claro, no, completamente. Y realmente, puede verse como un ahorrito, puede verse la posibilidad de poder llegar a fin de mes, ¿verdad? Que a veces, es la dura realidad de las personas
que estudian en las universidades y como vos lo decías, no solamente a las personas de las universidades públicas, hay personas que adquieren un crédito para poder financiar su carrera y que al fin y al cabo no les está alcanzando. Y esto me lleva a lo siguiente, también está el proyecto, no sé si la verdad le dejé seguir la línea hace un tiempo, pero el proyecto de quitarle una extensión de impuesto de IVA, me parece, a las matrículas o a los créditos de universidades privadas, que también podría ayudar. ¿Vos considerás o bajo la realidad de estas personas que podría ser necesario, si podría pasar la asamblea o como estudiante universitario público, cómo es esa perspectiva hacia la población estudiantil privada en universidades? Porque creo que cabe aclarar que las personas de universidades privadas no son que tienen altos niveles de ingreso, probablemente es que tienen la necesidad de trabajar y que no pueden ir a una universidad pública, entonces tienen que estudiar y bajo ese salario que Costa Rica no tiene los mejores salarios, tienen que pagar estos costos tan grandes de las universidades privadas. La educación en Costa Rica es un negocio, no solo la universitaria, sino lo vemos desde secundaria en secundarias privadas y demás, que la escuela privada y la secundaria privada tienen una ventaja ante la pública, por lo mismo que hablamos antes del deterioro en la educación pública, de todos estos meses donde no se tuvo clases. Entonces, parten con cierta ventaja algunas personas, porque el sistema educativo, por más excelente que sea, hay unas personas que también no ponen de su parte, pero parten con una ventaja a la hora de entrar a una universidad pública. Estas personas que mucha gente viene del sector público no logran entrar a las universidades públicas, como decís vos, tienen que buscar una universidad privada. La universidad privada es uno de los negocios que más deja plata en este país. ¿Por qué? Por estos excesivos costos y por los impuestos que tienen. Y no solo eso, es que en el país no existe regulación a los costos de las universidades privadas. Es decir, una universidad usted le puede cobrar cientos de miles por uso de instalaciones, aunque usted esté llevando todo el cuatri virtual. Entonces ahí es donde empieza por parte de, digamos, de la fracción del Frente Amplio, si no me equivoco, este proyecto lo presenta Ariel Robles, compatriota mío de Pérez, donde empiezan a ver cómo se le puede decir cómo ayudar o tal vez es más bien cómo entender a estas personas. Entonces, cómo buscar reducir el impacto económico en cuanto al cobro de matrícula, de materias y demás de las universidades privadas. Entonces, entra este proyecto de quitar el IVA. Y sé que este no va a ser el único proyecto en este camino. Hay otros proyectos que van a venir también por la misma línea de regulación, porque hay algo interesante que no sé hasta qué punto lo puedo decir aquí porque estaría spoileando, pero bueno, resulta que nos dimos cuenta que la educación es un servicio público. Puede ser impartido por una empresa privada, pero sigue siendo un servicio público. ¿Qué quiere decir de esto? Todos los servicios públicos de este país los regula. ¿Quién regula los servicios públicos del país? Los debería de regular, se me fue el Parece, nombre en este momento, sí, ARECEP, parece. que regula los de transporte público, regula, todos los servicios que tienen que ver con esto. Pero entonces, estaríamos hablando de que entraría ARECEP a regular los precios de las, universidades privadas. No solo ARECEP, sino también el Ministerio de Educación Pública, CONARE y demás, y también se me olvidó cómo se llama, el conjunto de universidades públicas que ellos tienen también digo, de privadas, que ellos también tienen su conjunto. Entonces entran ellos a este proceso de regulación, porque ahorita creo que existe como algo, pero no regula sin base alguna, sin insumos de qué estamos regulando. Entonces decimos, son 100,000 de matrícula por materia o algo así, y dicen, sí, está bien, pero ¿en qué se basan? En absolutamente nada. Entonces, sobre esto se puede llegar a trabajar algo el futuro de la educación. Es un servicio público que puede ser impartida por una empresa privada. Claro, y bueno, esto viene también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cobrar, por ejemplo, grandes montos por infraestructura universitaria cuando se está llevando clases virtuales? Porque la mayoría de universidades privadas siguen desde la virtualidad o al menos ya se casaron y es muy necesario, ¿verdad? No estoy diciendo de que sea algo que no debería de realizarse, sino que realmente la educación virtual le sirve a muchísimas personas que, uno, pueden vivir en la ruralidad y no pueden desplazarse al centro educativo,
Dos, que por su trabajo llegan a altas horas de la noche y no pueden asistir directamente a las instalaciones y es un gran beneficio. El tema es, vamos a cobrar las sumas de infraestructura universitaria cuando no se está yendo la infraestructura y se están llevando completamente clases virtuales. Y además está la ganancia porque no es lo mismo tener un grupo presencial con 15 estudiantes universitarios que en las clases virtuales que se llevan personas de grupos de 30 personas que están llevando estas clases virtuales. Entonces también representa un ahorro en la contratación de profesores y profesoras. Pero bueno, sobre esto y sobre esta línea de educación que me parece completamente impactante, ¿cómo podríamos llegar o cómo es el camino a que se pueda realizar un movimiento estudiantil bastante fuerte? Porque estas luchas se tienen que dar en conjunto y realmente en la actualidad quienes están juntos son las diferentes federaciones y a veces no están tan juntos, pero bueno, están organizados, ¿verdad? Creo que ahorita se está sumando dentro de este movimiento el mismo movimiento estudiantil de secundaria, creo que acaba de haber como un tipo de convenio, los vimos marchando juntos el 1 de mayo, pero es necesario como tal la organización de los estudiantes de educación privada para tener estos logros o poder dar estas luchas. Sí, claro, toda sociedad organizada es lo que genera cambios, sí. Hay una frase que me encanta que está en las gradas de la UNA, rumbo a la FEUNA, que dice la base de cualquier revolución es la rebeldía. Entonces venimos a lo mismo, como decís vos, hay muchos casos que uno no le puede pedir a muchos estudiantes de universidades privadas por sus condiciones que marchen, no sé qué, pero también hay que entender y comprender. La universidad pública no ve a la universidad, bueno, los estudiantes universitarios de las privadas como enemigos, jamás, son personas que tienen la necesidad de estudiar y que van, que siguen adelante. Lo que se ve como enemigo es que vean la educación como un negocio de lucro. Yo entiendo que es la única forma de estudiar de un montón de personas, pero tampoco es lucrar a base de esto. Entonces, es nada más organizarse y comprender estas cosas, porque mucha gente que no sabe esto, lo de que la educación es un servicio público impartido por privados, y mucha gente no sabe eso. Entonces, ¿cómo poder armar algo que esté basado en lo legal, por así decirlo, y lo real en nuestro país para poder informar primero y después, iba a decir atacar, pero suena muy feo, sino como después accionar? Claro. Bueno, muy interesante realmente el tema de la educación, me parece increíble cómo todo esto está pasando, pero adentrémonos un poco más en tu campo de la sociología, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás estudiando? Sé que llevas poco en la carrera, puesto que tenés poco haber salido del colegio, pero bueno, y también relacionándolo, ¿verdad? Pero desde un aspecto de cómo la sociología puede influir el gobierno de la República hace poco está utilizando como medida de cambio lo que es las jornadas 4-3 con el proyecto de seguridad, ¿verdad? Algo que me parece completamente catastrófico y lo que demuestra es que se siguen aplicando las mismas técnicas de política vieja de te doy una cosa y vos dame otra y se está usando completamente como moneda de cambio y lo podemos ver porque bueno, en este caso Liberación Nacional vota en primer debate jornadas 4-3 y curiosamente vuelven a elegir a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa. Aquí vamos viendo cómo se siguen cambiando monedas y cómo se ofrece las jornadas 4-3 por el proyecto de seguridad. Pero no nos adentremos en jornadas 4-3, lo podemos tocar más adelante, pero ¿cómo influye lo que es en esta materia social la seguridad del país con las personas estudiantes? ¿Cómo les afecta? O cómo, yéndonos todavía más para allá, cómo la falta de seguridad en el país puede excluir a personas de que logren entrar a un sistema universitario, porque estos factores sociales de inseguridad hacen que personas se alejen por otros caminos de la educación, de las universidades y en general todos los servicios para una preparación y mejora profesional. ¿Cómo empezar? Digamos, como usted me lo dijo, quiero dejar en claro que este gobierno es un gobierno muy inteligente, muy de saber cuándo hacer las cosas. Como dices vos, es una moneda de cambio 4-3 por el proyecto de seguridad. La ruta, me da curiosidad la ruta de la seguridad otra vez, estas rutas, pero como vos decís, afecta sociológicamente y socialmente a todas las comunidades y a todo el país. Hablamos de que el país está atravesando una ola de asesinatos gigantesca, una ola de inseguridad gigantesca, y vos te pones a comparar
Costa Rica con los demás países de la región, ves cómo Costa Rica todavía tiene esa gotita de seguridad. En Heredia yo sé que en ciertas partes puedo andar a altas horas de la noche con cierto cuidado, pero puedo andar todavía. San José en algunas partes ya todavía no, ya no se puede, pero en las comunidades rurales muchas veces está esa seguridad y esta confianza. Viene un proyecto de seguridad que no nos queda claro, que no nos da una ruta real y que más bien el ministro de Seguridad, hablando de los temas de narcotráfico, dice que tenemos que ir a la puerta del narcotraficante, tocarla y decirle, señor, perdóneme, pero usted ya no puede vender más drogas en mi barrio. Es que es hasta risible. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Por algo lo despidieron también. Bueno, lo despidieron porque ya no había más, pero me entiende, digamos, no son rutas reales, no son rutas accesibles y no son rutas que usted diga que sí van a mejorar la seguridad de nuestro país. No soy el más experto en seguridad, pero sé que estamos atravesando una crisis y sé que esas no son las soluciones. ¿Y cómo lo camuflamos? Sí, decimos, vamos vestidos medio casuales, solo el pantalón de vestir, camisa manga larga, pero con las faldas por fuera. Nos encontramos a los policías que están pasando penurias en las instalaciones regionales, que muchos tienen que poner de su plata para el arreglo de automóviles, muchas cosas así, y les decimos, sí, los entendemos, no, ya me hicieron recapacitar, pero ahora no es cuando el pueblo se levanta, no, uno tiene que entender estas necesidades sociales y saber que lo que uno va a hacer trae consecuencias. También a nivel de sociedad, mucha gente no puede salir a las calles por el tema de la inseguridad y no sé yo, hay una comparación que hizo un día de estos un diputado en la Asamblea Legislativa que era sobre la serie Breaking Bad, sobre Walter White. ¿Qué hubiera pasado si Walter White hubiera nacido en Costa Rica? Primero, no creo que hubiera tenido la necesidad de convertirse en narcotraficante, por así decirlo, en hacedor de drogas. Pero ¿por qué? Porque era un profesor secundaria que le da un cáncer y que por no tener cómo, Sí, ¿cómo pagar el tratamiento? ajá, tiene que optar por la creación de drogas, pero en Costa Rica no es así. En Costa Rica tenemos una caja y sabemos que tenemos un seguro ahí para tanto los profesores como para todas las personas. Pero ya imagínense que si no se hubiera tenido que convertir en narcotraficante, con las ventajas que tiene en Costa Rica, le hubiera sido fácil. Y fácil no, lo siguiente. Claro. Y muchos jóvenes de este país que ahorita están en la delincuencia no es porque vengan de una mala familia, no, es por necesidad. Ahora, en Costa Rica el que roba es por necesidad, ya no es tanto por drogas ni por cosas así, que es una consecuencia también, no podemos alejar una a la otra, pero la necesidad que está pasando el país es notable. Claro, ¿no? Y justo eso te iba a decir. En este caso de Breaking Bad, lo hace porque no puede pagar el tratamiento médico de su cáncer. Pero bueno, en Costa Rica sí podemos tener acceso a un tratamiento de cáncer. El tema es, hay comunidades en el país que no tienen acceso a comida, que no tienen acceso a poder pagar los servicios públicos, que no tienen acceso a poder tener algún tipo de mejoras para poder acceder a las universidades. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Sí, aquí no luchamos por pagar el cáncer, pero las comunidades que no tienen comida, las comunidades que no tienen cómo sobrevivir, estas personas probablemente optaron por tener algún vínculo con el narcotráfico, que también no se ha atacado el narcotráfico como debería de ser. Entonces, las personas no están en la criminalidad, en muchos casos, hablando principalmente de las personas jóvenes, porque quieran, es porque realmente existe una necesidad en sus familias y en su núcleo familiar, de manera de que la plata no alcanza, de que no se puede comprar comida y que no se puede acceder a instrumentos de calidad que les ayuden a poder sobrevivir. Exactamente, y lo vemos muy claro con el proceso del proyecto en cuanto a la legalización del cannabis, donde la Policía de Control de Drogas presenta el informe de los decomisos y vemos que más del 85% de estos decomisos son de personas que llevan de 5 o menos gramos en sus bolsas, en sus bolsitas y demás. Y de esos 85%, un
si no me equivoco, un 70%, ese 85% son decomisos menores a 1 gramo o de 1 gramo. Entonces estamos hablando, eso es atacar la criminalidad, eso es atacar el narcotráfico en nuestro país, con oficiales que no tienen las condiciones y que el poco recurso material y económico que tienen y humano que tienen lo están utilizando para decomisos pequeños. Eso no es atacar el narcotráfico en nuestro país, eso no es atacar la inseguridad de nuestro país. La inseguridad de nuestro país y el narcotráfico de nuestro país estuvo metido en la Asamblea Legislativa y no le hicieron nada. Claro, no, y además de esto, bueno, 3 gramos de marihuana es criminalidad, 2 gramos es criminalidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos podemos cuestionar. Y realmente esto viene dirigido a la falta de proyectos, la falta de rutas claras en educación, en seguridad alimentaria, que también lo podemos incluir por ahí, en que se está debilitando nuestro Estado social de derecho como tal, viene a través de eso y que actualmente hay todavía por una gran parte de la población un matrimonio con Rodrigo Chávez. Y a lo que quiero ir es a esto. He escuchado desde hace poco, no realmente hace mucho tiempo lo escucho, y es el tema de Chavezlandia, que me causa primero muchísima gracia, pero que realmente me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque hay una idealización, incluso parecido o semejante a una fanaticada religiosa de un presidente que realmente, si lo cuestionamos e hilamos delgado o no tan delgado, nos damos cuenta que las cosas no están bien, que no estamos mejorando, que realmente la canasta básica no ha bajado. Hay más productos, pero la canasta como tal no ha bajado. Y productos que, bueno, son de calidad realmente. Pero, ¿qué opinas de esta palabra Chavezlandia? ¿Cómo consideras o qué crees que podría impactar o cómo podría influir en nuestro aspecto social el hecho de que se pueda idealizar de esa manera a un presidente? ¿Cómo podemos acabar o qué es lo que va a realizar? Como dije hace un rato, este gobierno es un gobierno muy inteligente. Y Chavezlandia viene siendo eso es una de las categorías de palabras, de parte de este séquito de los Chávez lovers, entonces venimos del mismo lugar. No sé si decir que me da mucho miedo, porque en realidad no sé cómo recibir viendo cómo ha estado este gobierno que tiene pintas de autoritarismo al 100%, y le digo sin miedo alguno. Ese gobierno es un gobierno autoritario, lo vimos con el expresidente de la Caja, no pensaba como nosotros, para afuera, cada vez que hay un errorcito, para afuera, no piensa como nosotros, para afuera, y ahí uno empieza a cuestionar, y el Chavezlandia el Chavezlandia es casi que todo el poder ejecutivo. Chavezlandia es la Asamblea Legislativa entregando un proyecto como el 4x3 por un directorio. Chavezlandia es un país cegado de gente que solo ve cómo habla Chávez, que les gusta ese habladito golpeado, pero que no entiende la realidad del país. El país está atravesando una crisis económica, una crisis social, una crisis de seguridad, una crisis de educación. Estamos crisis más crisis más crisis más crisis y no ha habido solución alguna a muchos temas por parte del gobierno actual. Y no es que como muchos Chávez dicen que es que los universitarios públicos detestan a Chávez y solo van a decir eso es chancletud. No, no. Yo sé que no todo es culpa del gobierno actual porque es algo que venimos arrastrando desde la Unidad de Liberación, incluso el PAC, pero tampoco es que se ha visto unas ganas de cambiar esto. Todo lo contrario, se ha visto unas ganas de seguir por el mismo modelo neoliberal incluso que han venido los gobiernos anteriores. Claro, y es que, bueno, no podemos escapar del pasado, ¿verdad? Rodrigo Chávez, durante que fue ministro de Hacienda, propuso, cambios en los impuestos, cambios en nuestra estructura monetaria impactantes que realmente han venido a debilitar completamente, no a los grandes, no a las personas que tienen mucho dinero, a la clase media, a la clase baja, a las personas que realmente sufren día a día con respecto a esto. Pero bueno, Interesante, bueno, ahí ajá, dale. interesante es, digamos, que es la afectación es esa clase media, esa clase baja, y que son los que más corren a idolatrarlo. Claro, claro, sí. Claramente tiene o logró profundizar mediante su comunicación política, que bueno, realmente, en un video que hice hace poco hablando sobre este tema, yo dije: "Rodrigo Chávez parece como si nunca hubiera salido de campaña". ¿Por qué? Porque su populismo sigue lleno de promesas y no demuestra cómo cumplirlo. Ruta de seguridad con una ruta vacía, ruta de educación con una ruta vacía.
Pero bueno, creo que de este tema podemos pasar 1000 horas y me encanta Sí. también hablarlo, pero me gustaría entrar fundamentalmente al propósito de este podcast. Sabemos que este podcast se llama Deconstrucción, como ya lo saben, es mi propio proceso para ser una persona más empática, para poder ver los diferentes procesos que pasan las personas y me gustaría abordarlo desde dos vertientes con vos. La primera es la siguiente. ¿Cómo consideras que los movimientos estudiantiles podrían llegar a deconstruir a las demás personas que no están dentro del nicho para que se den cuenta o para que se pueda llegar a conocer el impacto que estas luchas tienen? Eh, sí, ya con solo lo de construir, creo que entra la parte ya más personal y para llegar a lo mismo, y yo en una familia que clase media, por así decirlo, en mi casa no contaba con internet, pero vivíamos un poco largo del centro y era un lugar que se pobló de un pronto a otro, entonces la cobertura del internet, había que hacer fila literalmente en Colby para poder tener un internet mejor, entonces por esa parte estábamos mal, no tenía computadora, estaba solo con el celular y entra un proceso de pandemia donde nos vemos ahogados por desigualdades. Por dicha tuve la posibilidad de, aunque sea con internet bajo, con un celular, gama media, poder estar, de seguir el hilo, pero era consciente de que había personas que tampoco tenían celular, que tampoco tenían acaso internet y que tenían muchas brechas en frente a otras personas. Ahí es donde es el nacimiento de los movimientos sociales, el entender la perspectiva y el, como dice el tico, el ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo ayuda un movimiento estudiantil a deconstruir? En este caso, además estudiantes, es cuando usted ve a estudiantes del GAM, estudiantes del Liceo de Costa Rica, estudiantes que muchos tal vez sí tienen estas brechas y algunas dificultades, pero otros que están entre comillas, acomodados o por así decirlo, que tienen las oportunidades, verlos marchar por la gente de la zona rural que no tienen. Entonces, este proceso de concientizar, este proceso de entender, es la parte más bonita de la deconstrucción. El decirlo no lo estoy haciendo porque a mí me afecte, sino porque sé que hay otras personas que la afecten. No, completamente, ¿verdad? Es que puede convertirse en una realidad generalizada. Cómo nos ponemos en los zapatos de personas que durante su educación estuvieron con múltiples necesidades que les imposibilitaron. Porque, bueno, la educación o cómo una persona o un niño aprende no va solamente con respecto a la calidad de profesores o profesoras que van a tener. Es, bueno, este niño tiene comida en su mesa todos los días para poder alimentarse y estar lleno. Una persona o un niño con hambre aprende de la misma manera que un niño que sí. Una persona o un niño que sus papás están peleando todo el día por su situación Exacto. económica va a aprender de la misma manera. Y es ahí donde nos tenemos que cuestionar que la educación no termina siendo solamente un aspecto de poder decir los profesores son buenos, la educación es buena, sino verdaderamente están las condiciones sociales para que puedan desarrollarse bien. Exactamente, ahí es donde entra el tema de las brechas y las desigualdades. Yo soy fiel creyente en que Costa Rica merece un sistema educativo inclusivo. ¿Y qué quiero decir con inclusivo? Que toda persona en Costa Rica tenga la posibilidad de estudiar. Y la posibilidad de estudiar no es solo el poder ir a una clase y recibir la materia, no, la posibilidad de estudiar es tener cuadernos buenos, es tener útiles buenos, es tener un uniforme aceptable, es tener las condiciones del camino o las condiciones de transporte para llegar, es tener las condiciones alimentarias para poder estudiar. Entonces, ¿eso está pasando en Costa Rica? Lamentablemente no. Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar nosotros? Es a intentar poder, no sé cómo decirlo, poder quitarlos tal vez, estas brechas sociales que tiene nuestro país, estas brechas que terminan excluyendo a mucha gente de este sistema educativo. Como usted puso un ejemplo muy claro, un niño con hambre estudia igual que un niño que comió bien, un niño que la única comida es la que recibe en el comedor y tal vez algo más cuando llega a la casa, eh, no es lo mismo. En pandemia se evidenció. ¿Por qué creció la violencia después de pandemia? Porque los niños están encerrados en un ambiente de casa donde los padres no están acostumbrados a tenerlos todo el día. Entonces,
hay muchos ciclos, todas las familias tienen problemas, entonces estos ciclos, los niños y estudiantes, jóvenes, todos, hasta los adultos absorben y llega la hora donde tuvieron que expulsar toda la violencia, todo lo que habían absorbido en los tiempos de virtualidad, en esos tiempos encerrados en las casas. Entonces, no estamos teniendo un sistema de educación inclusivo que deberíamos abogar por el mismo. Claro. Sí, bueno, está creo que más que evidenciado, ¿verdad? Que las necesidades de los niños no van a comprender solamente lo que es la estructura educativa como tal, sino también las necesidades que tienen. Pero bueno, yéndonos por la otra vertiente de la deconstrucción y tal vez a un nivel más de tu propia introspección que has podido generar, ¿cuál consideras vos que ha sido tu proceso o tu situación o tu vivencia que más te ha deconstruido? Tal vez no en términos generales o como vos lo prefieras decir, pero como tal, un hecho o una situación que te haya deconstruido como persona. Uy, es muy difícil, digamos, de tantos procesos, podría decirle lo de, voy a mencionar tres, dos antes y le digo el que creo yo, digamos, uno es poder ser representante no solo de mi colegio, sino de Pérez en una reunión con el expresidente de la República, Carlos Alvarado, donde tengo la posibilidad de decirle: usted no está ahí por ser el mejor, sino por ser el menos malo. Estamos en una crisis de educación, hagamos algo, verlo riéndose en la cara de muchos estudiantes. Después de esto, porque no se esperaba, estudiantes conscientes y estudiantes pensantes, después de esto poder ir a la Interamericana de Pérez delante de miles de estudiantes y poder decirles: estamos presentes y vamos a seguir luchando por y para ustedes. Y yo con 14, 13 años, poder ser el que tenía el micrófono en la mano al lado de gente de 17, 18, que en esta cultura tica, adultocéntrica, entre menos edad, menos pensante, es lo que piensa mucha gente, pero ser yo el que tenía el micrófono en la mano y ver que se estaba haciendo las cosas bien puede ser uno. Este puede ser muy ególatra, pero el salir en medios de comunicación, ver a mi mamá orgullosa o a mi hermano subiendo en todo lado: ah, mi hijo salió en Canal 7, en Canal 6, estuvo en Colombia, o esas cosas, también es un proceso. Ya eso es un poco más a lo personal, no tanto a lo social, de decir: estoy logrando las cosas. Pero creo que el proceso donde entra una deconstrucción más a fondo puede ser el hecho de entrar a una universidad pública, salir de Pérez Celedón, venir a Heredia. Soy consciente que tuve muchas ventajas al venir aquí, llegar a vivir donde hay gente que ya conocía, tener muchos electrodomésticos, para así decirlo, digamos, los compañeros tenían algunos, tener mucha ayuda de gente que conocía cómo era Heredia, conocer yo también cómo era un poco Heredia, gente dentro de la U, pero ese proceso, ser de mi núcleo cercano, el primero en pisar una universidad pública, fue un proceso que me ha ayudado ahorita, como decís vos en los podcasts. El proceso de construcción no es un proceso, sino es un proceso continuo hasta el final de nuestros días. Entonces ese proceso de construcción empieza cuando yo entro a una universidad pública, estoy estudiando lo que me gusta, sé que lo que estoy estudiando me va a servir. Entonces creo que ese es el proceso donde yo digo: estoy haciendo las cosas bien, donde cada día aprendo más, cada día intento ser mejor persona, cada día puedo cambiar algún punto de vista de algo que tenía. Yo pensaba que esto era así, pero analizándolo más crítico, era de otra forma. Entonces yo creo que el hecho, ese eje de construcción puede haber sido entrar a la universidad pública. Claro, claro, no, y qué importante y me ayuda a poder entender estos procesos. Bueno, Elian, ya estamos llegando al final de este podcast. Muchas gracias por estar hoy aquí. La deconstrucción es continua, la deconstrucción es un proceso y la deconstrucción nunca va a terminar. Gracias por acompañarme. Espero que próximamente puedas acompañarnos en otro episodio y a las personas que nos están viendo, gracias por acompañarnos de Construcción Podcast, mi proceso para ser una persona más empática con ustedes, personas que nos ven, con las personas invitadas y espero que también a ustedes les pueda ayudar en su propio proceso de deconstrucción.